Hola, ¿cómo están? Preparé este video tutorial como material de apoyo de nuestra materia finanzas estratégicas, y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es pronósticos financieros. Vamos a compartir entonces casos prácticos referentes a presupuesto de caja, de producción y otros temas. Y para ello vamos a desarrollar el caso de una empresa comercial denominada Lara Fiorella Comercial, que presenta, está preparando un presupuesto de caja para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los datos proveídos por las distintas secciones de la empresa son mostrados a continuación. Saldo final al 30 de septiembre, 1.800.000 relativos al ingreso, las ventas realizadas, el pronóstico de ventas, la modalidad de las ventas, en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y no cobrados al vencimiento sobre el total de las ventas a crédito. En este caso agosto y septiembre ya no se han cobrado esto sobre el compromiso de los clientes, y lo de octubre, noviembre y diciembre son datos que se calculan. Estas van a ser las tasas de morosidad. Luego están los ingresos no operativos. Está previsto el ingreso de un mes de diciembre en concepto de dividendos originados en la inversión en acciones de una subsidiaria, 4.360.000. Continúa, ¿verdad?, los datos referentes a esta empresa para su presupuesto de caja, relativos al egreso. Nos aclara otra vez que agosto y septiembre ya fueron realizados, y octubre, noviembre y diciembre están estimados. Las compras de las mercaderías, es la modalidad de pago sobre las compras de estas mercaderías, los egresos operativos. En esta parte el que prepara tiene que poner todos los rubros que se estima van a generar salidas de dinero. Los egresos no operativos, de pago de dividendos, readquisición o retiro de acciones, no se tiene previsto en este periodo, está clara, ¿verdad? Y el saldo final deseado en caja para los meses presupuestados, 2.300.000. Que nos dice esto, que el presupuesto de caja debe prever que al final de los meses de octubre, noviembre y diciembre el saldo en caja tiene que ser de 2.300.000. Entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es el presupuesto de caja para los meses de octubre, de noviembre y de diciembre, y desarrollamos nuestro ejemplo. Entonces primero se trabaja por la cédula de los ingresos con el siguiente esquema. Entonces se pone título, cédula de ingresos de efectivo, el concepto, en qué concepto es lo que va a entrar el dinero a la empresa, y los meses, recordando siempre que agosto y septiembre ya han ocurrido el ingreso del dinero, y se estima para octubre, noviembre y diciembre. Esta parte es lo que nosotros vamos a preparar. Entonces acá arrancamos. Como cualquier pronóstico está basado netamente sobre las ventas, entonces en esta parte ponemos total de ventas, que a partir de ahí vamos a ir desarrollando. A modo de facilitar la secuencia del procedimiento, se irá presentando la parte del enunciado que afecta a la fase elaborada. O sea, vamos a ir repitiendo el enunciado, esto, de acuerdo a qué sección lo que vamos a ir trabajando. Entonces la primera sección que vamos a trabajar es la parte de los ingresos, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Entonces
Estos son los datos que ya están mostrados o presentados anteriormente y calculamos en primer lugar los ingresos al contado. El total de ventas, tenemos nuestro dato y entonces estos son los cálculos. El 14, por ejemplo, agosto, 14.530.000, el total de las ventas, y acá nos dice que el 20% se había cobrado en efectivo. En el mes de septiembre, 29.060.000, hasta la venta de ese mes, y se había cobrado el 25%. Y a partir de acá de octubre es lo que se estima. Entonces, en octubre se estima tener una venta de 52.310.000 y se estima cobrar el 25% en efectivo. Entonces, estos son los resultados. Así sucesivamente vamos haciendo en los 3 meses de los cuales nos exige o nos solicita preparar el presupuesto de caja. Luego trabajamos por los ingresos por ventas a crédito a 30 días de plazo. Para su cálculo, para el cálculo de este ingreso, de este rubro, se debe considerar el siguiente dato: cuáles son las tasas de morosidad que va a tener la empresa, o sea, lo que se estima que no se va a cobrar al vencimiento. Entonces, repitiendo, agosto y septiembre ya vamos a decirle que esta es la tasa realizada. ¿Qué decimos con esto? Y de lo que se tenía que cobrar en agosto, el 5,26% no se cobró en la fecha de vencimiento. En septiembre, 7,20%. Por ejemplo, se tenía que cobrar 10 millones en septiembre y 7,20% de ese 10 millones no se cobró en la fecha de vencimiento. Mientras que octubre, noviembre y diciembre, estas tasas son estimadas. ¿Qué decimos con esto? En octubre nosotros pensamos tener una venta de 52.310.000 y nosotros estimamos que el 8,57% de este monto no vamos a cobrar en el mes de octubre. Vamos a cobrar entre noviembre, diciembre, o muchos pasarán a no cobrarse nunca, ¿verdad? Luego preparamos, o sea, hacemos el cálculo en nuestra cédula de ingresos de efectivo. El total de ventas por ventas al contado. Fíjense que lo que está en amarillo ya hemos calculado en el paso anterior, y lo que está en blanco entonces lo que corresponde. Entonces, por ventas a crédito a 30 días, vamos a ver que septiembre prácticamente ya no nos sirve, ¿verdad? Acá vamos a ir. Entonces, en septiembre nosotros vamos a ingresar dinero en efectivo por las ventas que corresponden al mes de agosto, ¿ya? Acá está, total de ventas en septiembre, disculpe, no en agosto. En octubre nosotros vamos a calcular que vamos a ingresar dinero en efectivo sobre las ventas de septiembre, porque da 30 días de plazo, pues. Entonces, 29.060.000 es la venta de septiembre, corresponde a las ventas de septiembre, por 60%, que es lo que nosotros calculamos que vamos. Entonces, nuestra cédula de ingreso efectivo en la parte de las ventas al contado están en color amarillo. ¿Por qué? Porque ya fueron calculados. Estos cálculos ya se hicieron en el paso anterior. Y ahora vamos a focalizarnos en los ingresos de efectivos a 30 días de plazo, o sea, por las ventas a crédito a 30 días de plazo. Y arrancamos de los meses estimados, o sea,
¿Cómo calculamos cuánto vamos a cobrar, cuánto vamos a ingresar de efectivo por cobro de las ventas a crédito? De esta manera, tomamos el importe de la venta del mes anterior. Entonces, en el mes de octubre, la venta anterior corresponde al mes de septiembre, que es 29.060.000. Entonces, para calcular el ingreso de efectivo por las ventas a 30 días de plazo, como se fijan ustedes, por ventas al contado está todo en color amarillo. ¿Por qué eso? Porque es un cálculo que ya se realizó en un paso anterior. Ya nos concentramos en este. En octubre, ¿cuánto fueron las ventas en el mes de septiembre? Y fue de 29.060.000. Acá está. ¿Y por qué le multiplicamos por 60%? Le multiplicamos por 60% porque en nuestro dato referente a las ventas en el mes de septiembre, el 60% de las ventas se hizo a crédito a 30 días. Por lo tanto, este 60% es lo que nosotros usamos para calcular. 29.060.000 por 60%, y a eso tenemos que restarle el 7,2%. 7,2%, o sea, el resultado de 29.060.000 por 60%, le restamos el 7,2%. ¿A qué se refiere eso? Y a esto que estamos diciendo, que en el mes de septiembre se estima que el 7,20%, o sea, el 7,2% no se va a cobrar de las ventas a crédito. Entonces, esa es la tasa que nosotros utilizamos en esta parte, menos 7,2%. Su resultado es 16.180.600. De la misma manera procedemos para noviembre. O sea, en noviembre nosotros agarramos las ventas de octubre. En nuestro dato tenemos que a 30 días corresponde el total de las ventas, 40% se hizo a 30 días de plazo. Y la tasa estimada de octubre, la tasa de morosidad es de 8,57. Dale, ¿verdad? O sea, quiero hacer resaltar que todos estos valores tienen su origen, ¿verdad? Y en los datos. Correcto. Entonces, determinamos ya también las ventas a crédito a 30 días, los ingresos. Ahora vamos a calcular los ingresos por ventas a crédito a 60 días. Como se fijan, parte amarilla ya está todo calculado, y ahora vamos a calcular nosotros a 60 días de plazo. ¿Qué agarramos? Agarramos acá, por ejemplo, en octubre, ¿cuánto es lo que vamos a ingresar? Y en octubre nosotros vamos a ingresar en efectivo lo que habíamos vendido hace 60 días, o sea, en el mes de septiembre. En el mes de agosto, quiero decir, disculpen. Entonces, total de las ventas, 14.530.000. Acá, 14.530.000. Por 30%. ¿De dónde trajimos este 30%? Este 30% trajimos de nuestros datos obtenidos o que nos proveyó la empresa y que corresponde a las ventas a crédito a 60 días del mes de agosto. Y menos 5,26 es la tasa de morosidad, por lo que se estima que no se va a cobrar en el mes del mismo mes de agosto. 5,26. Acá está, 5,26. Ese es lo que utilizamos nosotros para poder calcular. Haciendo esta
multiplicación a esta operación, 14.530.000 por 30%, y a ese resultado le restamos 5,26%, obtenemos 4.129.717. Y de la misma forma procedemos para calcular los ingresos del mes de noviembre y del mes de diciembre. ¿Qué decimos con esto? En noviembre hacemos los cálculos de hace 60 días, o sea, agarramos las ventas del mes de septiembre. La tasa también de venta a 60 días de plazo del mes de septiembre y la morosidad estimada también del mes de septiembre. Correcto. Ahora vamos a calcular cuánto lo que va a ingresar, cuánto ingresará en los meses de octubre, noviembre y diciembre referente a otros ingresos, y también ya vamos a totalizar nuestro cuadro de ingresos. Como decíamos, repetimos un poco la parte del enunciado. Entonces esto está todo ya en la primera parte, y acá está. Otros ingresos, se estima 4.360.000 en el mes de diciembre, y procedemos a totalizar los meses de octubre, de noviembre y de diciembre. ¿Por qué no totalizamos agosto ni septiembre? Porque el presupuesto de caja que nosotros estamos preparando corresponde a estos últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Esto tiene el total de los ingresos de efectivo. Segunda parte, se trabaja por la cédula de los egresos con el siguiente esquema. Se prepara entonces cédula de egresos de efectivo, título de los campos, concepto los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recuerden siempre, agosto y septiembre ya ocurrió. Lo que nosotros vamos a preparar es la proyección del presupuesto de egresos de caja de estos 3 meses. Los egresos, especialmente para la salida del dinero en efectivo por compras de mercaderías, entonces preparamos acá total de compras por compras de mercadería al contado, a 30 días de plazo, a 60 días de plazo. Después ya los otros rubros: alquileres, sueldos y jornales, impuestos, adquisición de activo fijo, amortización préstamos, pago de intereses, pago de dividendos, readquisición de acciones. Total de egresos de efectivo. ¿De dónde se sacaron estos conceptos? Y de los datos que se nos proveyó. Entonces, ¿y qué pasa si nosotros no tenemos estos datos? Y si nosotros vamos a hacer realmente un presupuesto de caja, nosotros tenemos que ir previendo cuáles son los rubros que van a exigir salida de dinero. Correcto, pasemos al cálculo. Entonces, vamos a calcular un poco la salida de efectivo por ventas al contado. Entonces repetimos acá los datos: compra de mercaderías, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estos porcentajes se refieren a importes sobre las ventas. Recuerdan ustedes que tenemos los datos de venta de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, como siempre estos 3 meses estimados, y sobre eso se calcula qué porcentaje va a corresponder a la compra de mercaderías. Y la modalidad de pago. Entonces, lo primero que hacemos, presentamos acá también un recordatorio del importe de las ventas para tener un poco más a mano. Correcto. Cálculo del total de las compras. Por ejemplo, octubre, vamos, 52.310.000, ¿de dónde quitamos? Acá está, pronóstico de venta, 52.310.000. Quiero aclarar un poco que 52.310.000
Las ventas de noviembre y las ventas de diciembre, como siempre, es presupuestado, todavía no ocurrió. Entonces, en octubre tenemos previsto una venta de 52.310.000 y en nuestro dato nos dice que en el mes de octubre sobre las ventas el 75% va a corresponder para compras de mercaderías. Por lo tanto, 52 millones la venta de octubre, por lo que se estima cuánto va a ser el porcentaje de la compra sobre las ventas, y obtenemos 39.232.500, que es lo que nosotros estimamos va a salir o va a requerir la empresa pagar en efectivo al contado. La misma cosa, el mismo procedimiento se hace para noviembre. Noviembre, 79.610.000 es la venta, y se estima que el 30% de la venta vamos a destinar para compra de mercaderías. En diciembre la venta estimada es 55.214.000, y de eso estimamos que el 60% vamos a destinar para la compra de mercaderías al contado. Correcto. Cálculo del egreso por las compras al contado. Bueno, creo que en la diapositiva anterior dije algo en forma incorrecta, dije cálculo, compras al contado. No, esos montos que calculamos aquí se refiere al total de las compras. A partir de estos valores nosotros vamos a ir calculando cuánto corresponde a salida en efectivo, cuánto corresponde a salida a 30 días y cuánto corresponde a compras a 60 días. Muy bien, primero entonces vemos el cálculo del egreso de efectivo por las compras al contado. Y esto ya está todo en amarillo. Estábamos calculando en la diapositiva anterior, y nuestras compras al contado entonces obtenemos de la siguiente manera: 10.171.000, que es el total de compras del mes de agosto, se pagó en efectivo o al contado el 10%. Septiembre esto, y en octubre estimamos que del total de las compras, 39.232.500, el 22% de este monto nosotros vamos a pagar al contado, y este es el resultado. De la misma manera estos valores. Ahora vamos a calcular el egreso de efectivo por las compras a crédito a 30 días. Amarillo todo resuelto, y nuestro cálculo es a 30 días de plazo. Entonces, el total de las compras, 10.171.000, corresponde a las compras de mercaderías del mes de agosto. Vamos nosotros a lo que realmente nos interesa: meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que nos interesa. Entonces, 20.342.000, ¿de dónde obtenemos? De las compras del mes de septiembre, 20.342.000, y el 60% es lo que nosotros estimamos que del total de las compras de septiembre
60% íbamos a hacer a 30 días de plazo. Multiplicamos eso y obtenemos este resultado. La misma cosa, la salida de dinero por las compras a 30 días, tomamos el monto de las compras del mes de octubre y multiplicamos por el porcentaje que estimamos que vamos a comprar a 30 días de las compras de octubre. Y luego calculamos el egreso por la compra a crédito a 60 días. Entonces, todo esto vamos completando, ya se dan cuenta que el amarillo, el color amarillo corresponde a cálculos ya realizados. Entonces, en octubre, ¿cuánto es lo que va a salir de la empresa en efectivo? Y el total de las compras del mes de agosto, a 30 días, ¿verdad? A 60 días, por la tasa, por el porcentaje que nosotros habíamos estimado que vamos a pagar a 60 días y que está en el mes de agosto. Esto corresponde al total de las compras del mes de septiembre y la tasa corresponde a las compras a 60 días del mes de septiembre. Y así. Ahora el cálculo del egreso por pago de alquileres. Como ven, es un egreso operativo, alquileres mensuales, guaraní de 2 millones. ¿Dónde vamos a pagar eso? Y alquileres mensuales, como dicen mensuales, esto tiene una periodicidad mensual. O sea, alquileres, octubre, noviembre y diciembre. Siguiente paso, cálculo de los egresos por pago de los salarios. Entonces, recordando un poco, sueldo y jornal mensual fijo, 4.385.678, más comisiones sobre ventas, 5,5%. Entonces, vamos a usar nuestras ventas acá para calcular. En esta línea ponemos primero el sueldo fijo mensual, 4.385.678, y a eso tenemos que sumarle el cálculo de las comisiones sobre venta, o sea, 5,5%. ¿Sobre cuál? Y sobre las ventas del mes de octubre. Si ustedes se fijan un poco más atrás, las ventas del mes de octubre es 52.310.000. Y de eso se tiene que pagar el 5,5% en concepto de comisión. Por lo tanto, a esto le sumamos este resultado y obtenemos este valor, que es el monto de lo que va a requerir la salida de efectivo en este concepto. De la misma manera se procede con los meses de noviembre y diciembre. Cálculo del egreso por pago de otros gastos operativos. Tenemos estos datos: impuestos, adquisición maquinaria, cuota amortización, intereses a vencer en diciembre. Todo esto entonces vamos colocando. Se dan cuenta cómo se va agrandando ya nuestro cuadro con las letras amarillas. Cálculos ya realizados en diapositivas anteriores. Y agregamos impuestos, adquisición activo fijo, amortización, préstamos, pago de intereses en los meses que corresponden. Por ejemplo, intereses a vencer en diciembre, dice 8.718.000. Por lo tanto, colocamos en el mes de diciembre. Y ahora tenemos que calcular el egreso por pago de gastos no operativos y sumatoria total de los egresos. En este caso, egreso no operativo, dice pago de dividendos, 11.130.000 para el mes de octubre. Y readquisición o retiro de acciones no se tiene previsto en este periodo. O sea, la empresa no va a volver a comprar las acciones que había vendido. Colocamos a lo que ya veníamos calculando a nuestra tabla
pago de dividendos, de adquisición de acciones. Como ven, está con saldo ningún mes. Sin embargo, pago de dividendos se estima que se va a pagar en el mes de octubre. Y empezamos a totalizar. ¿Por qué no totalizamos agosto y septiembre? Porque estos meses ya han ocurrido y nosotros no contamos con estos datos, pero no vamos a utilizar. Por eso es lo que no es importante eso. Pero sí totalizamos cuánto es el total de ingresos efectivos en el mes de octubre, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Estos son todos cálculos previos. Damos este dato. Considerando que el saldo en caja al 30 de septiembre fue de 1.800.000 y que la gerencia financiera desea mantener durante los siguientes meses un saldo mínimo de guaraníes 2.300.000, se procede a diseñar el presupuesto de caja para la empresa en cuestión. Entonces, diseñamos el formato que se va a utilizar para presentar el presupuesto de caja. Entonces, el nombre de la empresa, el nombre del cuadro o del estado, en este caso es un presupuesto de caja, el periodo y la moneda. Esos son datos importantes que cualquier informe, cualquier trabajo que realicen ustedes deben considerar estos ítems. Y la estructura es esta: los movimientos, total entrada de efectivo, total desembolsos, el flujo neto de efectivo, en este caso va a ser mensual, el saldo inicial de caja, saldo final en caja, financiamiento requerido, saldo final con financiamiento. ¿Cuál es lo que es el fin del presupuesto de caja? El fin del presupuesto de caja es anticiparse a que ante dos situaciones. Uno, en el caso de que sobre caja de acuerdo a lo que necesita la empresa. Vamos a suponer que la empresa necesite unos egresos de 100 millones. Entonces necesita ingresar 130, por decir, y quiere tener en forma permanente en su caja un 5 millones. Bueno, y para eso lo que la empresa hace, para eso está esta herramienta. Muy bien. Registramos los ingresos. Para ello traemos el resumen de ese. ¿Se acuerdan que habíamos totalizado los ingresos? Total de ingresos en efectivo. Entonces traemos un poco acá para tener a la vista. Y repetimos nuestro encabezado y en la fila total de entrada de efectivo trasladamos estos valores. Luego el registro de los egresos. Volvemos a recordar cuáles son el total de egresos que vamos a tener en esos 3 meses y registramos en nuestro presupuesto de caja. O sea, el total de entrada de efectivo, presentamos el total de desembolso. Luego calculamos el flujo neto determinar el flujo neto de efectivo mensual. ¿Cómo hacemos? Y restamos. En octubre se tiene estimado un total de ingresos de este monto y los desembolsos serán este monto. Por lo tanto, como el total de desembolso supera al total de los ingresos, se va a tener un flujo neto de efectivo negativo. En noviembre cambia esto, ¿verdad? Se estima que los ingresos van a ser superiores a los desembolsos o ingresos y este es el saldo positivo. En diciembre se vuelve a repetir lo del mes de octubre, ¿verdad? Saldo negativo en caja, ¿verdad? O sea, la situación en esos meses. Ahora
registramos el saldo inicial y determinación del saldo final. Entonces, lo amarillo es lo que estábamos haciendo ya, los pasos anteriores, y ahora le agregamos saldo inicial en caja. ¿De dónde quitamos saldo inicial en caja? Y saldo inicial en caja está en nuestro dato. Recuerdan ustedes que el saldo inicial en la parte de datos al inicio del ejercicio dice saldo inicial de caja al 30 de septiembre en el dato 1.800.000. Entonces 1.800.000. Y vamos determinando ya también el saldo final. El saldo final en caja en el mes de octubre, por ejemplo. Entonces dice saldo final en caja mes de octubre. Dice flujo neto de efectivo de octubre. O sea, se retira menos 9.875.453. Más saldo inicial octubre, más saldo inicial octubre. Entonces, saldo inicial en caja en ese mes era de 1.800.000. Entonces, haciendo esta suma algebraica, tenemos un saldo final en caja en el mes de octubre de menos 8.075.453. O sea, nos va a faltar eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo le vamos a llamar a eso. Por ejemplo, mes de noviembre, ¿cuánto es el saldo inicial en caja? Y es el saldo final en caja del mes anterior. O sea, este saldo final del mes de octubre se convierte en saldo inicial para el mes de noviembre. Y se obtiene el saldo final a través de una suma algebraica. 13 menos este, hay un sobrante de 5.299.514. Mes de diciembre, ¿cuál es el saldo inicial en caja? Y es el saldo final del mes anterior. O sea, 5.209.514 va acá a 5.209.514. Y el saldo final en caja es la sumatoria de este. Menos este más este da un saldo negativo nuevamente de 4.431.093. Y ahora determinamos el financiamiento requerido o el efectivo disponible para otros usos. Especialmente a no ser que sobre demasiado mucho. Entonces este dato es también importante. Pero la parte fundamental de esta sección es cuánto lo que va a necesitar de financiamiento en estos meses. ¿Para qué eso? Y para poder anticiparse, entonces, ya en el mes de, por decirlo, ya en el mes de agosto se empieza ya a gestionar préstamos o ver la forma de cómo obtener capital operativo para el mes de septiembre que sale, que va a salir negativo, o sea que estamos necesitando de dinero. Entonces, tenemos un criterio en esta cuestión en cuanto a la determinación del financiamiento. ¿Qué pasa? Si el saldo final encaja, saldo final encaja, esta fila, es menor al saldo final deseado en caja, o sea, nosotros pues nuestro saldo final en caja deseado es de 2.300.000. Entonces, si acá nos sale un monto menor o una cifra menor, de hecho cualquier valor con signo negativo es menor a 2.300.000 que tiene signo positivo, ¿verdad? Entonces la empresa requerirá de financiamiento. Y viendo ya
cómo, de dónde va a obtener lo que necesita. Si el saldo final en caja es mayor al saldo final deseado en caja, como ocurre acá en el mes de noviembre, entonces la empresa dispondrá de fondos sobrantes que pueden ser utilizados en operaciones de inversión u otro fin. Como acá está un poco lo que sobra, ¿verdad? Porque vamos a ver que no es esto lo que dispone la empresa, vamos a ver más adelante, pero hay un sobrante. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Y por último, si el saldo final de caja es igual al saldo final deseado en caja, o sea, vamos a suponer que acá salga 2.300.000, entonces la empresa no necesitará financiamiento en el mes de diciembre, como tampoco dispondrá de fondos sobrantes a ser aplicados a otras actividades, ¿ya? Es decir, no va a poder hacer ninguna otra operación. Ninguna otra operación se refiere a operaciones no operativas, o sea, movimientos no operativos. Correcto. Y la parte del cálculo. ¿Cómo luego obtenemos el financiamiento requerido? O sea, 10.375.000 en el mes de octubre. La fórmula es así: financiamiento requerido FR o sobrante de efectivo FE es igual a saldo final en caja menos el saldo final deseado en caja, menos el saldo final deseado en caja, que en este caso es 2.300.000. Correcto. Es financiamiento requerido o sobrante de efectivo del mes de octubre, esto es igual a menos 8.075.453, que es el saldo final en caja de ese mes, menos el saldo deseado en caja a ese mes. Entonces, menos este necesita un financiamiento, o sea, FR, de 10.375.453 del financiamiento requerido. Necesita. Por lo tanto, queda el saldo final de financiamiento de 2.300.000. Fondo financiamiento requerido o sobrante de efectivo del mes de noviembre, hacemos de la misma manera. Saldo final en caja de ese mes, 5.299.514 menos 2.300.000. Sale entonces 2.999.514, y como esto sale positivo, eso se considera, o sea, eso equivale a sobrante de efectivo. Fíjense que ya consideramos, por eso les decía que aparentemente acá esto es lo que se dispone. No, pero acá hay que tener en cuenta cuánto es lo que se desea tener como saldo en caja a fin de mes. Por lo tanto, se le resta, y lo que queda disponible para destinar a otro tipo de operaciones es esto, casi 3 millones de guaraníes. Entonces, comentando un poco, durante este mes la empresa podrá disponer de guaraníes 2.999.514 que podrán ser utilizados en operaciones distintas a las que se dedica la empresa. Esto es vamos a decirle, una forma de mostrar cómo se puede comentar este escenario. Por último, vamos a ver un poco el financiamiento requerido o el sobrante de efectivo en el mes de diciembre. Y como nos dice nuestra fórmula, agarramos nuestro saldo final en caja del mes de diciembre, 4.431.099, y le restamos el saldo final deseado en caja. Por lo tanto,
se necesitará de una financiación de 6.731.099. Con esto entonces, la suma algebraica de 4.431.099 más 6.731.099 queda un saldo final con financiamiento de 2.300.000. Con esto entonces concluimos la parte de caja y entramos rápidamente a ver otra herramienta en el pronóstico financiero que se llama presupuesto de producción. Rápidamente, que lo que necesitamos, o sea, lo que queremos saber acá es cuánto va a necesitar de fondos y cuánto lo que va a ser los gastos que requerirán producir, en este caso, 2 artículos. Para ello nos vamos entonces al ejemplo de los Alpes S.A. Este es el enunciado del ejercicio. Nos dice: los Alpes S.A. ofrecen la siguiente información para la determinación de su presupuesto de producción. Los datos serán utilizados para elaborar el presupuesto del mes de julio de 2020. Esto es el presupuesto de producción para un mes. ¿Se puede hacer de varios meses? Claro que se puede hacer de varios meses, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es fijarnos un poco en la técnica o en el procedimiento que podemos seguir para hacer un presupuesto de producción. Entonces, los Alpes quieren fabricar 2 productos en el mes de julio. Reiteramos que estos son datos estimados, todavía no ocurrió. Entonces, la unidad A se quiere vender 17.000 unidades, la unidad B 15.000 unidades, en total 32.000. Vamos a vender la unidad A a 14.500 cada uno y la unidad B a 16.000. Con eso nosotros tenemos nuestro ingreso estimado por venta, que son estos, ¿verdad? En total 486.500.000, lo que estimamos que vamos a ingresar por venta de productos en el mes de julio. Para hacer un presupuesto de producción necesitamos saber si hay inventario de productos terminados, o sea, si lo que vamos a hacer en este caso del producto A, vamos a tener stock sobrante de los meses anteriores. Y sí, acá nos dice que sí. En el caso, el saldo inicial, nosotros vamos a contar con 1.230 unidades ya producidas como saldo inicial y 990 en el caso del producto B. Y deseamos, esto estimamos que vamos a tener al comienzo del mes de julio. Y nosotros deseamos al final del mes de julio quedarnos con un stock, una vez producido y vendido, todo esto que estábamos diciendo acá. En el caso del producto A, 1.850 unidades. En el caso del producto B, 1.230 unidades. Los costos de producción estimados son, sabemos nosotros que en la industria manufacturera existen 3 tipos de costos principales: los materiales o materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril o gastos de fabricación, también denominados. En el caso del producto A, materiales por unidad, esto 540, una unidad lleva 3 horas de trabajo y el precio de cada hora de trabajo es 2.800, por lo tanto la mano de obra directa de cada unidad es 8.400. La carga fabril generalmente se calcula en forma relacionada con la mano de obra directa y 103 es la carga fabril del producto A. Sumado esto, el producto A va a tener un costo unitario de 9.043. Y estos mismos datos para el producto B. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide determinar el presupuesto de producción en unidades físicas
y monetarias para el mes de julio del año 2020. Y procedemos a en primer lugar a establecer las necesidades de producción, o sea, cuántos artículos lo que nosotros necesitamos producir. Para eso utilizamos esta tablita, ¿verdad? Que preparamos. Unidades a vender en el dato. Existencia final, hay que sumar la existencia final, o sea, lo que nosotros estimamos que vamos a tener o con los cuales queremos terminar el mes de julio. Entonces se suma eso, subtotal. Esta columna total es la suma en forma horizontal de estos valores. Y a eso hay que restarle la existencia inicial que tenemos en el dato, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos producir es 17.600 unidades del producto A y 15.240 del producto B, con los cuales ya estamos respondiendo en el presupuesto de producción en cuanto a unidades. Y ahora preparamos entonces lo que es el costo en guaraní para esto, ¿verdad? O sea, para producir las 17.620 unidades del producto A, estos serán los costos. Presupuesto de materiales. Entonces, 17.620 que son las unidades a producir por 540 que es su costo unitario. El presupuesto de mano de obra, 17.620 unidades a producir, 3 horas de trabajo que lleva cada unidad para producir por el costo unitario de cada hora de la mano de obra directa. Y da este monto. Presupuesto de carga fabril, las unidades producidas por su costo unitario y da este monto. Por lo tanto, producir 17.620 unidades en el mes de julio requerirán de gastos por importe de 159.337.660. El producto B de la misma manera se va sumando presupuesto de materiales, mano de obra directa, presupuesto de carga fabril y se suma, es decir, 15.240 unidades producidas de producto B requerirán un gasto de 181.660.800. En el mes de julio, produciendo estos dos artículos en estas cantidades, requerirán un egreso de dinero por 340.998.460, que es la suma de estos dos totales. Bueno, entonces con esto esta es la forma de presentar o de elaborar o de confeccionar un presupuesto de producción. Correcto. Pasamos ahora a ver otro método de pronóstico que se llama el método del porcentaje de ventas. ¿Y qué es lo que queremos calcular acá? Queremos calcular cuánto es el fondo adicional necesario, o sea, el capital del trabajo que tiene que incrementar o decrecer una empresa utilizando los siguientes datos. Fondos adicionales necesarios, sus iniciales son FAM, ¿verdad? Y vamos a ver un poco el caso de Netflix S.A. Netflix nos provee datos al 31 de diciembre de 2019 y desea saber si necesitará de fondos adicionales para el siguiente ejercicio, o sea, para el ejercicio 2020. Los datos proveídos por la empresa son
Las ventas netas durante el ejercicio 2019 fue de 230 millones de guaraníes. El margen estimado de crecimiento sobre las ventas, o sea, se estima que de las ventas del 2019 va a tener un incremento del 12% en este ejercicio. El porcentaje estimado de incremento sobre venta en los activos va a ser del 55%. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte del activo, así como está conformado actualmente, 55% va a tener que aumentar, ¿verdad? Esto puede aumentar de cualquier manera, ya sea con compra de mercaderías y ese tipo de cosas. El incremento estimado sobre ventas del pasivo, o sea, el pasivo crecerá en relación a las ventas el 20%. El margen neto de ventas es el 14%. Y los dividendos estimados a pagar en el ejercicio 2020 es de 53.280.000. Aclaramos que estos datos tenemos que poseer para poder aplicar nosotros este método de pronóstico. En el método FAM se calcula a través de la siguiente fórmula: AB por G de O menos, y acá está la fórmula, ¿verdad? Estos valores, estos son son las siglas de estos conceptos. Por ejemplo, A sobre B es el incremento en activos por cada unidad monetaria en venta. Entonces, eso, ¿cuál es? Y es el porcentaje estimado de incremento sobre ventas en los activos. PB dice, incremento en pasivos por cada unidad monetaria en ventas. En nuestro dato, eso le llamamos incremento estimado sobre ventas del pasivo. En este caso es 20%. BO, ventas actuales. Se refiere a las ventas de los datos que nosotros poseemos. En este caso, 230 millones, que corresponde a las ventas del ejercicio 2019. Tasa de crecimiento proyectado de ventas. ¿Cuánto es lo que va a crecer las ventas? En este caso, 12%. Dice margen estimado de crecimiento sobre las ventas. G. M, margen neto sobre las ventas. En este caso, margen neto de ventas, 14%. Y acá le colocamos vamos a decirle las siglas que corresponden a cada concepto. Y D, en este caso, se calcula pagar dividendo en efectivo por valor de 53.280.000, o sea, es muy bien. Aplicando la fórmula, entonces, esta fórmula aplicamos, fondos adicionales necesarios es igual a 0,55, que es el valor de AB. O sea, como esto está presentado en porcentaje, su valor matemático, su valor natural es 55 sobre 100, por lo tanto es 0,55. Dice, por G. Entonces, ¿de dónde salió este 12? Y el valor de G es 12%. Entonces, dividido 100 es 0,12. Por BO, dice, ¿verdad? Y BO es nuestras ventas durante el ejercicio 2019, o sea, 230 millones. Menos, dice, PB, menos PB. PB, ¿cuánto era? Acá está PB, 20% acá, entonces, menos 0,20. Por G otra vez, ¿verdad? G ya vimos que era 0,12. Y por BO por 230 millones. Y menos, dice. Acá le aplica una llave porque acá hay operaciones en paréntesis, ¿verdad? Entonces, se reemplaza todos estos valores y al final el resultado sale 26.876.000. ¿Ya? La empresa requerirá fondos adicionales por importe de guaraníes 26.876.000. Como ven, es un método, un procedimiento bastante sencillo
y tiene bastante validez también para calcular los fondos adicionales necesarios que puede tener una empresa para ejercicios futuros. Vamos a ver otra herramienta, el punto de equilibrio. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Hay dos métodos. El método de la fórmula que ya empezamos a desarrollar. Esto sigue una fórmula, ¿verdad? El punto de equilibrio pues tiene, ¿qué es el punto de equilibrio? Es el lugar donde una empresa iguala sus ingresos con sus egresos. Es decir, una empresa vende. ¿Por cuánto vende? Vende por 30 millones. Y va gastando también dinero, o sea, tiene su costo. ¿Y cuánto es el gasto? 30 millones. A eso es lo que le llamamos punto de equilibrio. Entonces, nosotros podemos obtener el punto de equilibrio, es decir, la zona, ya sea la cantidad de dinero, la cantidad de unidades, en el caso de que sea unidades físicas de mercaderías, en el cual la empresa no va a tener ni ganancia ni pérdida. ¿Por qué? Porque más bajo el punto de equilibrio, si las ventas son menores a los costos, entonces se tiene pérdida. Y más a la derecha del punto de equilibrio, me estoy refiriendo a la derecha o a la izquierda, mentalmente estoy dibujando un plano cartesiano en mi mente, ¿verdad? Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, ¿verdad? Bueno, entonces esta fórmula, su nomenclatura corresponde a P, precio de venta unitario, U, unidades del punto de equilibrio, es decir, unidades a vender de modo que los ingresos sean iguales a los costos, o sea, para que se dé el punto de equilibrio. CBU dice costo variable unitario. Y U, como dijimos, es la unidad del punto de equilibrio. Menos CF, costos fijos, se refiere a los costos fijos totales, ¿verdad? Las cosas que no, o sea, es la cantidad de gasto que no se modifica con el nivel de producción. Una empresa no produjo nada, producción cero, y tiene un gasto fijo de 30 millones, pues 30 millones sigue siendo su gasto fijo. Produce 10.000 unidades y su costo fijo sigue siendo 30 millones de guaraníes. Muy bien. El resultado de la fórmula será en unidades físicas. Si queremos hallar el punto de equilibrio en unidades monetarias, simplemente multiplicamos el resultado por el precio de venta. Ya voy desarrollando. Vamos a desarrollar un caso práctico. Una empresa dedicada a la comercialización de camisas vende camisas a un precio de guaraníes 60.000, como que lo van a vender otras cosas, ¿verdad? El costo unitario es de 38.000. Paga una comisión sobre ventas de cada camisa 3.000 guaraníes. Mientras que los costos fijos, compuestos por alquiler, salario, servicio, etc., ascienden a guaraníes 5.100.000. Nos pregunta, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades de venta? Y nos agrega otra pregunta. Vendiendo 800 unidades, ¿qué resultado arroja? ¿Pérdida o ganancia? Y una última pregunta. ¿Cuál es el monto en guaraníes? La de vendiendo 800. Se pide determinar A, el punto de equilibrio en unidades del producto y en guaraníes. Recuerden que nosotros estamos usando el método de la fórmula. B, el resultado económico, ganancia o pérdida vendiendo 800 unidades. Y C, las unidades que deberán venderse si se desea obtener una ganancia de 7.140.000. Creo que esto no figura acá, ¿verdad? Entonces, pero nos pide eso, ¿verdad? Dice, si nosotros vendiendo camisas a 60.000 guaraníes con estos costos queremos obtener una ganancia de 7.140.000 guaraníes, ¿cuántas camisas tenemos que vender? Bueno, vamos a ir desglosando. Entonces,
Acá presentamos nuevamente nuestros datos, la fórmula, el precio de venta unitario de cada camisa, el costo variable unitario, que era de 38.000 según nuestros datos, y a esto tenemos que agregarle 3.000 guaraníes, que equivale, que corresponde a la comisión por cada camisa vendida. Total de costo variable unitario entonces 41.000, y el costo fijo total de 5.100.000. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Primero, el punto de equilibrio en cantidad. Segundo, el punto de equilibrio en guaraníes. Luego, la ganancia o pérdida en la venta de 800 unidades. Y por último, la cantidad que tenemos que vender para poder obtener una ganancia de 7.140.000 guaraníes. Aplicamos la fórmula. Entonces, P, precio de venta, unidades de punto de equilibrio, X, menos costo variable unitario, que es 41.000, por X nuevamente, porque no sabemos cuánto es lo que es el punto de equilibrio, menos nuestro costo fijo, que es 5.100.000, y esto tendría que dar valor 0. Entonces nuestra incógnita es las unidades que se tiene que comprar y vender, o sea, vender para poder tener un gasto 0 y ganancia 0. Y vamos desarrollando. 60.000 por X, 60.000 X, menos 41.000 por X, 41.000 X, menos 5.100.000 es igual a 0. Y despejamos X. Vamos despejando X. 60 menos 41.000, 19.000 X. Es igual, y como acá está restando 5.100.000, pasa hacia este lado sumando. Seguimos despejando X. X es igual a 5.100.000, 19.000 acá está multiplicando, pasa a dividir y tenemos un resultado de 268,42 camisas lo que tenemos que vender. Lógicamente que nosotros no podemos cortar una camisa y decir, bueno, hasta acá es, ¿verdad? Esto nos da una pauta de que 269 lo que sería para poder alcanzar el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, QE, la primera incógnita, punto de equilibrio en cantidad, es de 268,42 unidades. Y ahora calculamos el punto de equilibrio en guaraníes. Entonces, punto de equilibrio, su fórmula es cantidad de punto de equilibrio por el precio. Ya tenemos pues este valor, ya tenemos, y reemplazamos 268,42 unidades por el precio de venta, 60.000, y el punto de equilibrio la empresa alcanza en 16.105.263. Comprobamos nuestra fórmula. Entonces escribimos nuevamente nuestra fórmula. Ahora ya no tenemos más como incógnita las unidades del punto de equilibrio. Entonces hacemos 60.000 precio por las unidades del punto de equilibrio, 41.000 el costo variable unitario por 268, menos 5.100.000. Entonces procedemos a resolver esto menos esto y da valor 0. De esta forma entonces hacemos la comprobación de nuestro punto de equilibrio hallado por el método de la fórmula. La segunda incógnita era que si se venden 800 camisas, ¿qué vamos a tener? ¿Ganancia o pérdida? Y entonces
Procedemos. Ingreso. 800, vendiendo 800 unidades por 60.000, obtenemos un ingreso de 48 millones. Y mientras nuestro costo total va a ser 800 unidades por el costo unitario variable más el costo fijo, da 37.930.000 de costo total. Por lo tanto, para respondernos la pregunta, nosotros vamos a los ingresos le vamos a restar el total de gastos. Entonces 48 millones de ingresos menos 37.900.000 de gastos, sale 10.100.000 positivo, por lo tanto es una ganancia. Si por ejemplo en el costo total sale 50 millones, por ejemplo costo total, entonces acá va a ser 48 millones menos 50 millones, va a salir entonces un resultado de menos 2 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber todavía pérdida vendiendo 800 unidades. Muy bien. Comprobamos la fórmula. Precio unitario por 800 menos costo variable unitario por 800 menos 5 millones es igual a X. Y reemplazamos. O sea, vamos resolviendo. 48 menos 32 menos 5.100.000, 10.100.000 guaraníes. O sea que coincide, ¿verdad? Comprobamos nuestro trabajo. Última incógnita de nuestro problema, o sea, de lo que se nos planteaba. La cantidad a ser vendida para obtener una ganancia de 7.140.000. Partiendo del cálculo para la determinación del punto de equilibrio en unidades, 60.000x menos 40.000x menos 5.100.000, entonces es igual. Y acá el 0 reemplazamos porque este pues es para el punto de equilibrio. Y nosotros pues no queremos saber ahora el punto de equilibrio. Nosotros queremos saber cuántas unidades tenemos que vender para poder obtener una ganancia de 7.140.000. Correcto, ganancia deseada. Y vamos resolviendo. O sea, lo único que hacemos acá es reemplazamos el 0 inicial, reemplazamos por la ganancia deseada y vamos resolviendo X, despejando X, y al final sale que para tener una ganancia de 7.140.000 guaraníes nosotros tenemos que estar vendiendo 644,21 unidades. Comprobamos nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces acá ponemos nuestra fórmula, reemplazamos 7.140.000 y vamos resolviendo y sale 7.139.990. Hay una diferencia de 10 guaraníes. ¿Por qué? Porque en esta parte salió con decimales y eso es lo que se traslada acá, ¿verdad? Pero muy ínfima la diferencia. Ahora seguimos entonces el informe a nuestro trabajo, ¿verdad? Como conclusión podemos decir que el punto de equilibrio es de 268 unidades. Es decir, se necesitan vender 268 camisas para que las ventas sean iguales a los costos. Por tanto, recién a partir de la venta de 269 camisas se estaría empezando a obtener utilidades. El punto de equilibrio en guaraní es igual a 16.105.263. Vendiendo 800 unidades, el resultado arroja una ganancia de 10.100.000 guaraníes. Y si se desea obtener una ganancia de 7.140.000 guaraníes, se tendrán que vender 644 camisas. Entonces
Entonces este es un método bastante práctico también, que puede pronosticar o se puede proyectar el punto de equilibrio. Ahora vamos a ver otro método para hallar el punto de equilibrio, y se llama método del plano cartesiano. Vamos directamente ya a nuestro caso práctico. Utilizaremos los mismos datos de la empresa dedicada a la venta de camisas. Y repasando un poco, el precio de venta unitario 60.000, costo variable unitario 41.000 y el costo fijo total 5.100.000. Se pide determinar el punto de equilibrio en cantidad y en guaraníes utilizando el método del plano cartesiano. Esto es exclusivamente para el punto de equilibrio. No vamos a poder, por ejemplo, respondernos esto así en forma directa, vendiendo 800, cuánto va a ser y ese tipo de cosas. Muy bien. Se diseña la matriz. ¿Por qué? Porque desde el momento que hablamos de plano cartesiano, eso implica el uso de las abscisas. O sea, el plano cartesiano pues está compuesto del eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces en las abscisas nosotros vamos a mentalizarnos, o podemos representarnos mentalmente como las cantidades o cantidad de camisas a ser vendidas en este caso. Mientras que en el eje de la Y va a ir entonces los montos en guaraníes. Esta es nuestra matriz. ¿De dónde obtenemos esto? Y vamos determinando en forma arbitraria las unidades vendidas. Y como nuestro precio de venta es de 60.000, entonces obtenemos nuestros ingresos por venta. 0 por 60.000, 0, 30 por 60.000, 1.800.000, 60 por 60.000, 3.600.000 y así sucesivamente. Vamos entonces llenando nuestra tabla. Nuestro costo fijo total decíamos que es un costo que no varía en este caso vendiendo 0 unidades, nuestro costo fijo sigue siendo 5.100.000. Vendiendo 540 unidades, nuestro costo fijo sigue siendo el mismo importe. La misma cosa nuestro costo variable unitario, ¿verdad? Decíamos que esto estaba compuesto de, creo que 38.000 el costo de la camisa más 3.000 de comisión. Entonces esto tampoco varía por unidad. Total del costo variable unitario, entonces esto ya se modifica. ¿Por qué? Porque es 0 por 41.000, 0. 30 por 41.000, 1.230.000. ¿Ya? Esto se obtiene, el total del costo valor unitario se obtiene multiplicando las unidades vendidas por el costo variable unitario. Y el total de costos obtenemos sumando nuestro costo fijo total más el total del costo variable unitario. Por ejemplo, este más este es un monto. 5.100.000 más 1.230.000, 6.330.000. Y por último, ya como un adicional, simplemente se establece el resultado de la operación. Entonces, vendiendo 0 unidades, el total de pérdida es 5.100.000, que corresponde a los costos fijos. Vendiendo 30 unidades, la pérdida es 4.530.000. O sea, nuestro total de costos 5 millones, o sea, el ingresos por venta menos el total de costos. Y así. Vendiendo 240 unidades, nuestro total de ingresos 14.400.000 menos total de gastos 14.940.000, se sigue perdiendo 540.000. Muy bien. A partir de esa matriz se grafican los
ingresos por ventas y el total de costos. O sea, se grafican ingresos por ventas, y total de costos, esas dos reglas, y se obtiene este gráfico. Acá tiene falta el nombre de la empresa, punto de equilibrio, acá están los importes en guaraníes. Este es nuestra recta de venta, ingreso por venta, porque arranca de cero y vendiendo 0 unidades se obtiene un ingreso de 0 guaraníes. Sin embargo, vendiendo 100 unidades se obtiene un ingreso de aproximadamente 5 millones y un poquito, ¿verdad? 5 millones y un poquito, así sucesivamente. Y esta recta es nuestra recta de total de costos, porque arranca de 5 millones. Recuerdan que el costo fijo era de 5 millones 100 mil, ¿verdad? Entonces, vendiendo 0 unidades, nuestro gasto seguía siendo 5 millones 100 mil, nuestro costo, y así. Fíjense que el total de costo en este ejemplo va ascendiendo, pero a una relación un poco más lenta que nuestro total de ingresos. Entonces, el punto de equilibrio, a lo que nos pregunta, se obtiene a partir de diseño de estas dos rectas y es el lugar donde se cruzan. Entonces acá nos dice que el punto de equilibrio aproximadamente en 268 unidades acá, y en guaraníes 16 millones 100 mil. O sea, extendemos por esta recta y da en ese monto, ¿verdad? Lógicamente que esto, si se hace un poco más detallado, más grande el gráfico, va a salir mucho más exacto, y lo que podemos hacer es que podemos comparar un poco con el método de fórmula y vemos que son aproximadamente semejantes, ¿verdad? Un comentario que podemos hacer también en cuanto a nuestro gráfico es que toda esta zona, toda esta brecha de acá, vamos a pintar un poco en otro color. Esta zona no se ve. Toda esta zona corresponde a pérdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestros costos totales siguen superando a nuestro punto de equilibrio, o sea, a nuestra recta de ingresos por venta. Sin embargo, a partir del punto de equilibrio ya se va invirtiendo ese escenario. ¿Por qué? Porque los costos ya son menores a los ingresos. Entonces, esa zona corresponde a las ganancias. O sea, cuanto más se va vendiendo, va aumentando vamos a decirle, esta brecha, más ganancias. La siguiente herramienta que el administrador puede utilizar para realizar pronósticos, como decíamos en una parte de nuestra clase virtual, todas las proyecciones, todos los pronósticos se basan en las ventas. Y ahora vamos a ver un poco cómo es que se puede pronosticar las ventas. Existen varios métodos. En el material escrito de apoyo también está enunciado eso, ¿verdad? Se habla brevemente de las técnicas que dispone el administrador, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de el pronóstico de ventas utilizando el método de los mínimos cuadrados, que dicho sea de paso puede tener otros nombres, por ejemplo el método de la regresión o el método de correlatividad también se le puede llamar. Y vamos a desarrollar directamente un caso. Una empresa provee los datos de sus ventas de los últimos 5 años, el cual se muestra a continuación. Entonces,
son cosas ya ocurridas. Año 2015, año 2016, 2017, 2018 y 2019. Nosotros estamos en el 2020. Y las ventas en toneladas, 6.200, 7.500 y estos valores. Y solicita la proyección de sus ventas en toneladas para el periodo 2020-2024. ¿Recuerdan ustedes que cuando hacíamos el presupuesto de caja, decíamos cuánto van a ser las ventas? Bueno, y para estimar eso es lo que nosotros ahora vamos a hacer, a desarrollar esta técnica. Primer paso consiste en diseñar una tabla. Y esta tabla tiene que estar compuesta de la siguiente manera. Un campo de I que equivale a las ventas ocurridas. Un campo de X que sirve para los años. Otro campo, el resultado del producto de Y por X. Otro campo, resultado de X al cuadrado. Y un último campo de Y al cuadrado, o sea, de este valor elevado al cuadrado. Y traemos los valores. Por ejemplo, esto corresponde a las ventas realizadas en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y así sucesivamente. Lo traemos de acá. Y la X corresponde a los periodos o al tiempo. En este caso traemos acá. ¿Por qué acá está así tachado este? ¿Por qué? Arbitrariamente reemplazamos por estos valores. ¿Para qué hacemos eso? Usamos un pequeño artifugio matemático en el cual hacemos coincidir para que esto dé resultado cero, para que nos facilite el trabajo. Esto es lógicamente que en el caso de que uno va a hacer así en forma manual, esto es muy válido porque nos permite trabajar con números mucho más pequeños antes que trabajar con estos números grandes que amplía notoriamente los valores que son resultado del uso de esto, ¿verdad? Entonces, recuerden también que dijimos que en el plano cartesiano la X correspondía al eje horizontal, ¿verdad? O sea, en el cual casi siempre se ponen las cantidades. Y bueno, y esto es lo que representamos en ese plano cartesiano. O sea, está el cero, ¿verdad? Entonces 0. A la izquierda menos 1, más a la izquierda menos 2. Y está el 0, y a la derecha el 1 y el 2. Así sucesivamente. Correcto. Como dijimos, el resultado de 6.200 por menos 2, o sea, de Y por X. Esto es X al cuadrado, o sea, estos valores elevados al cuadrado, y estos valores son las ventas elevadas al cuadrado. Correcto. Sumamos esas columnas. 38.400 y 0 acá, por la cuestión los símbolos que hicimos, X y 8.400, X cuadrado 10 por 10 y Y cuadrado 305.200.000. Entonces acá nos explica, ¿verdad?, lo que estábamos diciendo. Y el segundo paso consiste en establecer el coeficiente de correlación, o sea, representado nosotros por la letra R. ¿Qué es lo que es el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación es un valor que, pasado a porcentaje, nos dice cuán seguros o qué tan eficiente va a ser nuestro pronóstico de ventas. Entonces ese es el concepto del coeficiente de correlación para nuestro caso. ¿Cómo tenemos el coeficiente de correlación? Por medio de esta fórmula.
R es igual a N, N es el número de periodos. En este caso nosotros tenemos 5 años. Sumatoria de X y esto se refiere a los datos de nuestra tabla. X y la sumatoria entonces es ¿verdad? Sumatoria de X, sumatoria, y todos estos valores son valores que están ahí en nuestra tabla del primer paso. Sobre raíz cuadrada de esto. Y aplicando la fórmula nosotros obtenemos 82,82 y algo, un valor. Y ese valor multiplicamos, disculpen, 0,8282 es el valor que obtenemos aplicando esta fórmula. Y tenemos que pasar al porcentaje, multiplicamos por 100, entonces sale 82,82%. Entonces, decíamos pues que este nos da un parámetro para determinar qué tan eficiente es nuestro cálculo, nuestro pronóstico de venta para los ejercicios que se nos pidió, en este caso del 2020 al 2024. Y al obtener el coeficiente de correlación, nosotros tenemos que interpretar con esta tablita. Entonces, cuando R, o sea, cuando esta R es menor a 50%, en este caso no, ¿verdad? La correlación es baja. Y dice desechar. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Por favor, no quiero que confundan. Esto no es cuánto vamos a ganar ni nada. Lo que nosotros queremos saber es cuánto vamos a vender en el ejercicio 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, y estamos utilizando el método de los mínimos cuadrados. Entonces, el primer paso es determinar si este método vamos a ser eficiente en nuestro cálculo, o sea, nuestro trabajo de profesionales, a ver si qué garantía tiene. Entonces, cuando acá nos sale menos del 50%, tenemos que desechar el método de los mínimos cuadrados. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Y tenemos que buscar cualquier otro método dentro de los que figuran en el material, aquel que nos acerque más en el cual se tenga más certeza. Eso es lo que nos dice. Si R es mayor a 50% y menor a 70%, o sea, está entre 50 y 70%, la correlación es buena. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado de que nosotros le damos a esta empresa, usted va a vender en el año 2020 tanto, en el año 2021 tanto, en el año 2022 tanto, en el año 2023 tanto, y en el año 2024 tantas unidades, o por valor de tantos guaraníes, y hay ese margen de mínimo de 30% de error, ¿verdad? Porque 100 menos 70 da 30%, o sea, 30% es mi margen de error. Y si acá me salió 50, o sea, 51, y casi 50% de error tengo, 49% de error tengo si acá me sale 51. O sea que es un margen de error muy, muy elevado para un trabajo profesional. Cuando R es mayor al 70%, como en este caso, y menor al 90%, como en este caso, la correlación es alta. ¿Qué quiere decir eso? El margen de error ya se disminuyó. Por ejemplo, si nos sale 90, 10% de margen de error nomás ya tenemos nosotros de pronosticar las ventas que va a existir en el año 2024. Imagínense ustedes anticipándose a 5 años y decir en el año 2024 usted va a vender tanto. Por eso entonces esta técnica es muy útil. Y cuando R es mayor a 90%, la correlación es muy alta, o sea, mucho menos. Vamos a suponer que
que R nos salga 97%, por decir, 3% de margen de error nomás, es ínfimo, casi nada en pronósticos. Bueno, entonces hallamos R, salió más del 50%, por lo tanto seguimos haciendo el pronóstico de venta utilizando el método de los mínimos cuadrados y pasamos al tercer paso. Hallar M, que consiste en una variable para la ecuación. O sea, la ecuación que nosotros vamos a aplicar al final pues va a ser para saber cuánto vamos a vender, por ejemplo, en el 2021. Va a ser I sub 2021 es igual a M por X más B. Acá lo que tenemos es X, que ya sabemos nosotros que es menos 2, menos 1 y eso. Pero no tenemos M y ahora vamos a hallar M. Con esta fórmula, los valores también traemos de nuestra tabla diseñada en el primer paso y aplicando la fórmula obtenemos 840, es el valor de M. Pasamos a hallar la otra variable, esta B, ¿verdad? Con esta fórmula los valores también de la misma tabla y tenemos 7680 el resultado. Quinto paso, diseñar y calcular la tabla de proyección de ventas del periodo solicitado. Bueno, utilizando esta fórmula, I es igual a MX más B. La nomenclatura corresponde a I, demanda proyectada, M, variable hallada en el paso número 3, X, número con el cual se reemplaza el año proyectado, y B, variable hallada en el paso número 4. Bueno, ¿qué pasó con X? X pues decíamos, esto es una tabla, todavía no es la tabla final, ¿verdad? Es una tabla de cálculo nomás. Acá en esta sección se presentan los años ocurridos, o sea, los primeros datos que nosotros teníamos, que estaba constituida por años y por ventas en toneladas. Entonces por eso ponemos acá años ocurridos. M no tenemos porque no hallamos todavía, hallamos a partir de acá. Y se acuerdan que nosotros habíamos reemplazado en el eje de las abscisas la X por menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿verdad? Correspondiente a los años 2015, 16, 17 y así sucesivamente. Correcto. Nosotros por ahora queremos saber cuánto es lo que vamos a vender en el año 2020. Entonces, como ya hallamos M, que es 840 en el paso 3, y el siguiente valor en el eje de las abscisas es el 3. Acá nos fuimos a una razón de 1, ¿verdad? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Por lo tanto, el valor de X para el año 2020 es 3. El valor X para el año 2021 es 4. Para el año 2022 es 5, 6 y 7 sucesivamente. Esto corresponde para los años proyectados. El valor B habíamos hallado en el paso 4, ¿verdad? 7680, 7680. Para todito es igual. Y aplicamos nuestra fórmula. Entonces, el total de ventas en toneladas para el año 2020 va a ser M 840 por X por 3 más B más 7680 y sale 10.200 y así sucesivamente. Vamos aplicando la misma fórmula con estos datos. O sea, en todas las fórmulas lo único que cambia es el valor de la X. Entonces, este es lo que es la proyección de las ventas. Pero como nosotros somos profesionales y no podemos estar presentando un resultado final de esta forma, pasamos a confeccionar la tabla de proyección de ventas del periodo solicitado para el cliente. Entonces, recuerden, nombre de la empresa siempre. ¿Qué es lo que estamos presentando? En este caso, proyección de las ventas, periodo 2021-2024. Expresado en toneladas. Año, periodo 2020, 2021, 2022,
2023, 2024 y los valores que obtuvimos en esta parte. ¿Ya? Eso es lo que presentamos acá como resultado. Y la fuente, en este caso, elaboración propia. Recuerden que siempre cualquier tabla o cualquier cálculo presentado así en forma de tabla o matriz, deben poner siempre cuál es la fuente. Y vamos a suponer que ustedes obtuvieron esto de una página de internet, entonces fuente y ponen la dirección de internet. En este caso nosotros hicimos ustedes están viendo en internet, pero nosotros hicimos esta tabla. Muy bien. Otra herramienta, el grado de apalancamiento operativo. GAO por sus siglas en español, ¿verdad? Grado de apalancamiento operativo, o DOL, que son las iniciales en inglés. Esto puede definirse como la forma en la cual un cambio determinado en el volumen afecta a las utilidades antes de intereses e impuestos, o sea, EBIT, por sus siglas en inglés también. Para medir el resultante de un cambio de volumen sobre la rentabilidad, se calcula el grado de apalancamiento operativo, DOL, o GAO quiero decir, el cual se define como el cambio porcentual en el EBIT, o ingreso en operación, asociado con un determinado aumento porcentual en las ventas. Es decir, el DOL o GAO es un número índice capaz de medir el efecto de cambio en ventas sobre el ingreso en operación o EBIT. Bueno, es un poco denso, ¿verdad? Aparentemente, pero vamos a ver qué es lo que nosotros vamos en apretada síntesis. Lo que podemos decir, el grado de apalancamiento operativo es un numerito que yo obtengo, y ese numerito vamos a ver cómo utilizo. O sea, es un elemento, es un dato para un cálculo posterior, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, para establecer el grado de apalancamiento operativo puede utilizarse la siguiente fórmula. Es igual a Q, es unidades iniciales de producción. Acá está por P, que es precio de venta por unidad, menos B, que es costo variable por unidad, sobre, acá no se pintó ya otra vez la raya blanca, siempre tenemos problemas con la cuestión del blanco y negro. Si esto hubiese estado en azul y rojo, este problema no hubiésemos tenido, pero acá está, sobre Q, que dijimos que es unidad inicial de producción. O sea, se repite esta fórmula, pero acá abajo le restamos el costo fijo. Recuerden que el costo fijo no varía con ninguna cantidad de producción. Caso práctico, haciendo ni grande lo que se aprende. Con los datos de la empresa B mostradas así. Precio de venta, o sea, la empresa B nos provee datos. Precio de venta, 2. Costos fijos, 40.000. Costo variable, 1,2 por cada unidad. Podríamos decir que esto se refiere a dólares, ¿verdad? Para no trabajar sobre guaraníes con montos muy bajos, ¿verdad? Entonces dice, se pide determinar el grado de apalancamiento de la empresa pasando de las 100.000 a 120.000 unidades vendidas, para lo cual se aplica la fórmula. O sea, la empresa quiere saber si estando en un momento inicial vendiendo 100.000 unidades, ¿cuánto va a ser su ganancia si pasa a vender 120.000 unidades? ¿Se imagina usted? Nosotros no tenemos ningún dato, solamente esto, ¿verdad? Estos tres: precio de venta, costos fijos y costo variable por unidad. Entonces vamos a hallar el DOL, que dijimos que es un numerito que después vamos a darle el uso correspondiente, y aplicamos la fórmula. Q es igual a 100.000, que era la unidad inicial de producción. Acá nos dice
de acá a acá, ¿verdad? Entonces 100.000 por paréntesis, precio de venta 2 menos 1.20 costo variable por unidad 1,2 sobre, se repite acá esta fórmula y a esto le restamos el costo fijo que era 40.000, y obtenemos el valor 2. Este es lo que es mi DOL o mi GAO. Bueno, la misma cosa, el GAO DOL se puede calcular aplicando otra fórmula. En este caso, S por menos S menos BC sobre S menos BC menos L. Pero acá, ¿qué ocurre? Acá es, la S es importe de las ventas en guaraníes en el punto inicial de unidades. En este caso, recuerdan que queríamos saber de 100.000 pasar a vender 120.000. Entonces, nuestras unidades es 100.000 y por el precio de venta 2 es 200.000. Acá está. Menos veces costos variables totales en el punto inicial de unidades. Entonces, recuerdan que es costo unidades, costos variables totales en el punto inicial de unidades. Entonces, ¿cómo tenemos este 120.000? Recuerdan ustedes que 100.000 las unidades en donde arrancamos y el costo variable unitario es de 1.20. Entonces, 100.000 por 1.20 da 120.000. Sobre esta misma fórmula menos el costo fijo. Y también el resultado final es 2, quiero decir. Bueno, en el caso de usamos en la primera ecuación, o sea, en el caso de este, se usa normalmente para analizar un solo producto, tal como una PC de IBM, mientras que esta forma de usar se usa para evaluar a toda una empresa con muchos tipos de productos y para cuyo caso la cantidad en unidades y el precio de venta no son significativos. O sea, no son significativos en el sentido de que nos puede servir de poco. Entonces, como decíamos, el primero es para cuando se refiere cuando nosotros vamos a hallar el grado de apalancamiento operativo para un solo artículo, pero en el otro es para la mayoría de las empresas que están en nuestro medio. Bueno, ¿cuál es la forma de interpretar el grado de apalancamiento? Decíamos que era un numerito. Entonces, hay una forma de interpretar el grado de apalancamiento, ¿no? Y ese valor que obtuvimos, este 2, indica que un X% de incremento en ventas producirá un 2X% de incremento en EBIT o en ingreso en operación. Y vamos a hacer un poco el cálculo, ¿verdad? Aumentando las unidades vendidas en un 20%, o sea, nosotros queremos saber si arrancando de 100.000, ¿cuánto es lo que vamos a ganar si es que vendemos 120.000 unidades? Correcto. Entonces, de 100.000 a 120.000 se le tiene que aumentar 20% a este 100 para alcanzar las 120.000 unidades. Entonces, tenemos un aumento en las unidades vendidas de un 20%. Entonces, la fórmula nos dice que en ese caso las utilidades en operación aumentarán en 2, que es nuestro GAO, por 20%, que es el aumento de 100.000 a 120.000 unidades. Por lo tanto, obtenemos un 40% de aumento en el ingreso operativo, o sea, en el EBIT.
A modo de comprobación en nuestro ejemplo, utilidad en operación EBIT en 100.000 unidades es igual a 40.000. ¿Por qué? ¿De dónde quitamos esto? Y nosotros quitamos de 100.000 por 2 era 200.000. Y a eso le restamos nuestro costo fijo, o sea, todos los costos totales, y obtenemos una utilidad de 40.000. Con los datos eso que teníamos al comienzo. Entonces, ahora vamos a aplicar nuestra fórmula. 40.000 más 40.000, o sea, la ganancia, 40.000 más 40.000 por 40% es igual a 40.000 más 16.000. 56.000 es el importe EBIT en 120.000 unidades. Como se dan cuenta, no hace falta hacer ninguna tabla, nada, ¿verdad? Sino que simplemente nosotros aplicamos la fórmula y ya sabemos mediante eso. Con esto terminamos nuestro video que hace referencia a los pronósticos financieros. Muchísimas gracias y espero que les sirva este material para su conocimiento, para su aprendizaje. Muy amable.